Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, hoy comenzamos un tema nuevo, este 21 de septiembre. Vamos a dar lectura a un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Después voy a mencionar el nombre del mensaje. Lucas capítulo 2, por favor. Evangelio según San Lucas capítulo 2, verso 25 al 32. Un pasaje conocido. Vamos a examinar un poco la vida de este hombre. Lucas capítulo 2, verso 25 al 32. Aquí está ya en la pantalla. Dice así, hermanos: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dios bendiga su palabra. Hermanos, este mensaje se llama o se titula Un viejo hombre y una vieja esperanza. Un viejo hombre y una vieja esperanza. Miren, si ustedes recuerdan, hace algunas semanas hablamos de la vida y obra de una mujer llamada Rahab. ¿Se acuerdan? El ejemplo y enseñanza que aprendimos de ella, creo yo, fue mucho y fue bueno. Hoy, ante nosotros, tenemos la biografía de un hombre. ¿Y qué hombre, hermanos? Ya veremos. Cuán breve es esta historia y sin embargo cuán completa. Por eso digo qué hombre y qué biografía. Y es que, aunque existan biografías muy largas de ciertos personajes, usted y yo lo sabemos, a veces más de la mitad de esas biografías son de contenido vacío, sin importancia, es más, demasiado aburridas para que valga la pena su lectura. Digo esto porque hoy en día, si un hombre es un poquito famoso, se considera digno de atención pública. A veces cuando un hombre poco famoso, tan pronto como ha partido de esta vida y es sepultado en medio de multitudes y se presta para que ocupe las primeras planas de noticieros, aunque en vida solo hayan aportado inmoralidad, ideologías torcidas, perversas. Y no, hermanos, no me estoy refiriendo al personaje que fue asesinado en Estados Unidos recientemente. Ahorita a lo mejor, si Dios me permite, hablaré así muy poquito acerca de él en los Estados Unidos, sino me refiero a otros o a otras llamados influencers o comunicadores sociales, así se les da ahora el título, pero que son perniciosos y dañinos para la sociedad y que aún así se les da una fama que no se merecen, hermano, que no se merecen, nomás que pues vivimos en un tiempo con los valores de cabeza, esa es la realidad. Sin embargo, en contraste con estos que acabo de mencionar, a veces las biografías cortas que proporcionan un perfil exacto, conciso, del hombre completo, son las mejores. Porque si se fijan, leímos, hermanos, ¿cuántos versículos? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 versículos. Y aquí se nos dice todo de un hombre, de un viejo hombre llamado Simeón. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque, mire, aquí no se nos dice, ¿qué nos importa lo que haya hecho Simeón? Aquí no dice mucho de lo que Simeón hacía, dónde nació, dónde se casó, o si era casado. Ahorita voy a hablar un poquito de esto. O no se nos dice por qué calles solía transitar o caminar Simeón, o de qué color era la capa que llevaba sobre sí. No, aquí tenemos un breve informe de su historia y eso es suficiente porque dice todo de él. Él era un hombre llamado Simeón, número 1. Vivía en Jerusalén, número 2. Pero aparte, este hombre era justo y piadoso. Dice la escritura, dice el versículo 25. Era justo y piadoso y esperaba, número 4, la consolación de Israel. Número 5, el Espíritu Santo estaba sobre él. 5 cosas que usted dice, es muy poquito para una biografía, son suficientes detalles, son suficientes datos para una persona, hermano, para que nos hable de una persona. Amados, ¿no es esto una biografía suficiente de verdad para cualquiera de nosotros como creyentes? Mire, si cuando muramos nosotros se puede decir algo así, como nuestro nombre, nuestra ocupación, que esperábamos la consolación de Dios, cómo era nuestro carácter, si éramos justos, si éramos piadosos, y que en nuestra compañía teníamos al Espíritu Santo en nosotros, yo creo, hermanos, que eso sería también suficiente para que nuestra memoria, nuestro nombre, perdure no en el tiempo, sino en la eternidad. Porque si usted se fija, Simeón, está escrito el nombre, la biografía, la historia, el carácter de Simeón, quedó escrito para siempre, hermanos, para siempre. Así que si nosotros, hermanos, cuando muramos somos recordados entre los justos, entre los estimados de Dios, entre los santificados de Dios, bendito sea Dios por ello, bendito sea Dios por ello. Miren, hagamos una pausa y contemplemos como introducción el carácter de Simeón, las primeras cosas que se dicen de Simeón. Dice que el Espíritu Santo lo consideró digno de ser notado, digno de ser anotado en el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que dice. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque Lucas comienza, dice ahí el versículo 25, Lucas comienza diciendo, y he aquí, dice Lucas. ¿Sí se fijó en eso? Usted dice, hermano, usted siempre es muy clavado, hermano, se clava hasta en la coma, en el punto. Pues es la palabra de Dios, hermano. Me tengo que clavar, me tengo que fijar. ¿Por qué? Porque no es la palabra de Lucas, es la palabra del Espíritu Santo que inspiró a Lucas a escribir con santo y seña, con puntos y comas, lo que usted y yo leemos. ¿Sí? Estamos en eso, concordamos con eso. Bueno, el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que dijera, y he aquí. En la primera frase es lo primero que se dice. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y voy a tenerme poquito aquí porque la Biblia, usted dice, pero ¿para qué fijarnos tanto en estos detalles? Bueno, pues porque la Biblia, fíjese, hablando de biografías, hablando de otros hombres, la Biblia nunca dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Herodes, que era rey. No, la Biblia nunca dice, he aquí un hombre llamado Herodes. No, habla la Biblia de Herodes, pero el Espíritu Santo no inspiró estas palabras como diciendo, miren, vean esto, he aquí un hombre en Jerusalén que se llama Simeón.
La Biblia no vamos a encontrar en la Escritura que diga, he aquí un hombre que era sumo sacerdote. No, no dice la Biblia nada de esto. Pero sí dice de Simeón, he aquí. Y esto como diciendo, escuche, como diciendo, vean acá lo que les voy a decir. ¿Se acuerdan de aquel personaje, el Canaca? ¿Se acuerdan del Canaca? ¿Qué decía aquel hombre, hermano? Ofuscado porque las autoridades lo habían maltratado, ¿verdad? Y decían, aparte de que me robaron 50,000 pesos, ¿dónde están mis 50,000 pesos? Cuando se quejaba, le dijo al que lo estaba grabando, apúntele bien, decía, apúntele bien, como diciendo, mire bien aquí. Pues hermanos, me acordé cuando estaba escribiendo esto, de ese personaje, porque lo que el Espíritu Santo está diciendo, apúntenle, vean bien, es a este hombre anciano que vive en Jerusalén y que se llama Simeón. Eso es lo que está haciendo, hermano, el Espíritu. Este es el caso y vida de este hombre. El Espíritu está diciendo, este personaje es algo tan raro, tan sobresaliente, que tienen que mirar ahí. He aquí, es lo que dice. El Espíritu Santo, hermano, está diciendo posiblemente que no vamos a ver un caso parecido, o que estamos viendo, como dicen por ahí vulgarmente, este es un garbanzo de a libra, este es un caso extraño, un hombre, he aquí un hombre en Jerusalén, justo, piadoso, espera la consolación de Israel y además está lleno del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo está sobre él. Y quiero hablar un poquito de su carácter, aunque no es el tema, porque hermanos, yo quisiera que aprendiéramos de todo lo que el Espíritu Santo nos dice cuando nos dice, he aquí en Simeón. El carácter de Simeón está resumido en 2 palabras. Dice su biografía que era justo y piadoso. Justo, hermanos, justo es su carácter o el carácter de Simeón ante los hombres. Ser justo, hermano, tiene que notarse, es decir, voy a poner algunos ejemplos usando o haciendo uso de la suposición. Las suposiciones, yo les hablaba de las suposiciones en el matrimonio, que no son buenas, pero las suposiciones se pueden usar, hermano, para considerar. ¿Por qué la Biblia dice que era justo? ¿O qué quiere decir el Espíritu cuando la Biblia dice que Simeón era justo? Bueno, está diciendo que si era un padre de familia, no sé si lo era, es más, la Biblia no dice si era casado o no, pero que si era un padre de familia, en el caso de que lo fuera, él, por ser justo, no provocaba a sus hijos al enojo, tal como lo dice Pablo. Eso es ser justo como padre de familia. Para no desalentar a los hijos, la Escritura nos llama, hermanos, a no provocar a ira a nuestros hijos. Así se deben de comportar los padres cristianos, que son justos ante Dios y ante los hombres. Quiero decir, hermanos, también que si era un señor o un amo, no sé si lo era, estoy suponiendo, pero si lo era, cuando dice que era justo, quiere decir que él se comportaba con humildad y daba a sus siervos lo que era justo y equitativo, pues como justo sabía que él tenía también un Señor en el cielo a quien rendirle cuentas. Cuando la Biblia dice que Simeón era justo, como ciudadano judío, aquí sí digo que sí lo era. No puedo decir, no sé si lo era. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice, cómo usted puede aseverar que era judío? Que era ciudadano judío. Pues muy sencillo, porque si no, no podría entrar al templo. Los no judíos no podían entrar al templo, hermanos. Se quedaban allá en los patios, los gentiles. Había un patio especial, un patio. Adentro del santuario solo los judíos podían entrar. Entonces, como ciudadano judío,
y como ciudadano judío justo, y además, hermano, era fiel y devoto al Dios de sus padres. Es decir, no era un judío de labios solamente, porque la Biblia, Pablo habla de que hay judíos, hermano, que no son judíos de corazón, aunque estén circuncidados, dice Pablo. No es judío el que es de la circuncisión, dice, sino el que lo es de corazón. Es como nosotros los creyentes. Nosotros no somos cristianos porque digamos ser cristianos, sino porque nuestros hechos hablan de que somos cristianos. Bueno, este hombre como ciudadano judío era justo porque era fiel y devoto al Dios de sus padres y no de labios solamente. Él dice Lucas 2, 27 y 28, dice que movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Es decir, era un cristiano que sabía que era dirigido por Dios. Entonces, hermanos, como justo, estaba en el templo, hermano, iba al templo. Hermanos, aquí voy a hacer algo que no traigo aquí escrito, pero que, hermanos, para todos aquellos que se dicen cristianos y que no se congregan, hermanos, no hay nada congruente en sus vidas. Nada congruente. El cristiano, hermanos, se ha de notar por su justicia. Y esto quiere decir que venir al templo es justo. Y hay algunos que dicen justo y necesario. Sí, es justo y necesario estar en la casa de Dios. Y ahorita más adelante veremos por qué. También como justo, bajo el yugo romano. ¿Por qué dice que digo que bajo el yugo romano? Pues porque todo Israel, hermanos, estaba bajo el yugo romano en este tiempo. Pero por justicia, si la Biblia dice que él era justo, por justicia él rendía obediencia a los poderes existentes, sometiéndose a las autoridades terrenas por causa del Señor, así lo dice la Biblia. Esos son rasgos de un justo. Si era un comerciante, no sé si lo era, aquí sí aclaro, pero si era un comerciante, no buscaba ganancias indebidas en ninguna transacción, sino que proporcionaba cosas honestas a la vista de todos los hombres y honraba a Dios en sus prácticas diarias de negocios, si es que era un comerciante. Y si al contrario, hermanos, si era un trabajador, un siervo, no sé si lo era tampoco, pero si lo era, su trabajo entonces no lo hacía como sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Hermanos, si usted lee la Biblia, se está dando cuenta que estoy mencionando pasajes bíblicos. No los estoy mencionando como acostumbro, ni los estamos presentando en la pantalla, pero todo lo que he estado diciendo está en las cartas de Pablo. Esto es lo que dice la Escritura de los amos, de los trabajadores, de los padres de familia, de los ciudadanos normales que le debemos obediencia a las autoridades terrenas, y a los cristianos que por justicia hemos de congregarnos y hacer muchas otras cosas más. Y sí, como es muy probable, hermanos, leyendo acerca un poquito de este hombre, de este personaje, ¿sabe usted que muchos comentaristas y teólogos concuerdan en que Simeón era un maestro judío, un maestro entre los judíos? Pues si era además, aparte de ser maestro, era justo, yo creo que entonces era fiel y justo. ¿En qué sentido? Pues hablaba lo que sabía que era la palabra de Dios, aunque no fuera para el agrado de muchos. Porque usted sabe que muchos judíos maestros en el tiempo de Jesús callaban muchas cosas por conveniencia. Es decir, Simeón, a diferencia de otros maestros judíos, él, sí, como justo, no se desviaba para hablar el error o para ocultar la verdad ante los hombres. Pues, resumidamente, el carácter de Simeón era que era justo.
Porque justo, hermanos, señala a un sinfín de características en la vida de una persona. Hermanos, si usted y yo ganamos ese título, es que el hermano, la hermana es justa, pero aparte dice piadoso. Le di algunos cuantos ejemplos de lo que es ser justo y de lo que se dice de Simeón. Porque, bueno, esto no para aquí, sino que Simeón tenía dos rasgos, ya dijimos. Y son dos rasgos que todo cristiano debe tener. Era un hombre justo y era un hombre también piadoso. ¿Qué es ser piadoso, hermano? Como dijimos de la justicia, ser justos es nuestro carácter delante de los hombres. Pero ser piadoso es nuestro carácter ante Dios. Ser piadoso es ser de cierta manera delante de Dios. Mire, observe, no dice que era un hombre justo y religioso, ¿verdad que no dice eso? No dice que era un hombre justo y religioso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque un hombre puede ser muy religioso y sin embargo no ser piadoso. Ustedes saben que la religión, tal como se usa el término hoy en día, consiste mucho en observancias externas, las cuales no son malas en su medida y propósito correctos, ¿verdad? Pero la piedad y la devoción consisten en la vida y acción interiores, hermanos, que brotan de la fuente interior de una verdadera consagración. Me di a la tarea y busqué ahí en la IA, la inteligencia artificial, la palabra piadoso. Y dice la IA, en la Biblia, piadoso se refiere a alguien que demuestra devoción a Dios. Vive de acuerdo con sus principios, dice, con los principios de Dios, y ejerce misericordia y compasión hacia los demás. Esto era Simeón. Dice, esta cualidad implica una fe activa, dice, y una conducta que refleja las enseñanzas de Dios, siendo la piedad una característica esencial de la verdadera religión. Entonces, échese eso a la bolsa, hermano, por favor. Aquí termina lo que dice la IA. Y continúo. Simeón pudo haber sido religioso y a la vez un fariseo, un hipócrita, un mero profesante, pero no, hermanos. El Espíritu dice que él era un hombre piadoso, justo y piadoso. Quiere decir que él valoraba las señales externas y visibles, pero poseía la gracia interior y espiritual. Por consiguiente, es llamado justo y piadoso. Y aparte el Espíritu dice, mírenlo, he aquí. El Espíritu nos dice, vean esta rareza. Y nosotros, hermanos, miremos, nosotros que vivimos en el siglo XXI, porque nosotros podemos ser justos, hermanos, pero no piadosos. Y algunos de nosotros podemos pretender ser piadosos, pero no somos justos. Lo que quiero decir es que lo justo y lo piadoso juntos constituyen la perfección del hombre de Dios. La perfección, la cabalidad, para que usted me entienda, porque van a decir, no hay hombre perfecto. Bueno, para que usted me entienda, justo y piadoso equivale a que estamos cabalmente completos en Dios. Dios pide de nosotros seamos justos y piadosos. Pero ahora, ya, voy a terminar aquí la introducción. Vamos a dejar el carácter de Simeón porque vamos a pasar a algo igualmente hermoso, glorioso. Vamos a esforzarnos un poquito, hermanos, por exponer la esperanza bendita que tenía Simeón como creyente. Lucas 2:25 dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, ¿qué? Esperaba, dice,
la consolación de Israel. Entonces, vamos a hablar, hermanos, primero de su esperanza, la esperanza de Simeón. Por ahí está, es la parte número 1. Si Dios nos concede, veremos el punto número 2 y dejaremos el punto número 3 para la semana entrante, si Dios nos da la vida. Que el punto número 2, hermanos, será el cumplimiento de la esperanza de Simeón. Y como tercer punto, una explicación de la consolación. Hablaremos de esto. Pero vamos a pasar de lleno a ese primer punto, la esperanza de Simeón. ¿Qué esperaba Simeón? ¿Qué esperaba? Dice, él esperaba la consolación de Israel, dice el versículo 25. ¿Sabe usted que esto que Simeón esperaba era la posición de todos los santos de Dios desde la primer promesa hasta el tiempo de Simeón? Era algo que toda familia en Israel esperaba, o al menos debía esperar. ¿Sí sabemos esto, hermanos? Mire, el pobre anciano Simeón, con sus cabellos canosos posiblemente, yo creo que eso es lo que se percibe en la biografía de este hombre. Muy posiblemente ya había sobrepasado el límite usual de asignado a la vida de un hombre. Es decir, ¿cuál es el límite asignado a la vida de un hombre, hermanos? ¿Qué dice el Salmo 90? 70, 80, dice a lo más. Y ya con 80, dice, con todo es, ¿qué? Es dolor, es pena, es trabajo, son muchas cosas que todavía nosotros no llegamos ahí a comprender. La impresión que da, hermanos, la biografía de este hombre es que este hombre era a lo mejor más viejo que 80 años, que el límite usual. Pero lo que también percibimos, y esto sí nos lo dice la Escritura, es que como que él no estaba listo para morir hasta que la esperanza que él tenía se cumpliera. Él esperaba la consolación de Israel. Él no deseaba que su cuerpo pudiera irse a la tumba, al polvo, sino que tenía la esperanza que a través de las grietas de este tabernáculo, de este cuerpo o de ese cuerpo, pudiera ser capaz de mirar al Señor antes de irse. Qué tremenda esperanza, hermanos, y qué tremendo consigna le dio, porque esto venía del Espíritu Santo, hermano. Esto venía del Espíritu Santo. En una ocasión, hermano, oí una payasada de un pastor que dijo, hablando de la venida del Señor, por cierto, hablaremos de esto ahorita, si Dios nos concede, dijo, no, el Señor no puede venir. Cuando alguien le preguntó, estaba en la radio, cuando alguien le preguntó, ¿y por qué no puede venir? No, pues porque el Señor me dijo a mí que iba a hacer yo ciertas cosas muy grandes aquí, con la iglesia y con esto, y como eso no se ha cumplido, el Señor no puede venir. Yo dije, ¿qué? ¿Qué temerario? ¿Qué soberbio? Ya no quiero decir otra palabra, hermano, porque se merece otras palabras. Pero aquí era el Espíritu el que le había dicho a este hombre que no moriría hasta que viera con sus ojos por estas rendijas al Salvador, al Señor del universo. Hablando de que todos los santos habían esperado, hermanos, al Señor. Quiero ponerle algunos ejemplos porque no estoy hablando a la ligera. ¿Sabía usted que nuestra madre primera, Eva, esperaba a Cristo? ¿Sí sabe usted eso? Usted dice, no, hermano, no. Miren lo que dice la Escritura. Cuando nació su primer hijo, el primer hijo de Eva, ¿qué dijo? En esas palabras se encuentra esperanza. Aunque Eva se equivocó con la esperanza era correcta. Miren, Génesis 4:1. Dice, conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, ¿qué dijo?
por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ya dije que estaba equivocada, no era el Mesías, pero ella esperaba. ¿Por qué digo yo, hermanos, que estaba esperando al Salvador? ¿En qué esperaba Eva? Bueno, vayamos a Génesis antes, Génesis 3:15. ¿Y por qué le estoy diciendo que cuando Eva dice por voluntad de Jehová he adquirido varón? Ella estaba creyendo o esperanzada de que ese varón primero que nació fuera, que fuera ¿quién? La consolación de ellos. ¿Por qué? Dice Génesis 3:15, cuando Dios enfrenta al hombre, a la mujer y a la serpiente, al diablo engañador, dice, voy a poner enemistad, voy a poner un pleito entre ti, diablo, entre ti, serpiente y la mujer, o entre tu simiente, es decir, entre tus descendientes y los descendientes de la mujer. Esta descendencia o este descendiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Van a ser alguien que te va a destruir, porque un golpe, una pisada en la cabeza, hermano, es destrucción, simboliza muerte. Dice, tú le vas le vas a herir nada más ahí el tobillo, el talón, es lo único que vas a hacer, pero el descendiente de la mujer te va a matar, te va a pisotear, te va a destruir. Pues Eva ya esperaba que eso sucediera. Usted dice, qué ilusa, ¿no? No, esta es la esperanza que hubo, hermanos, en el corazón de todos los santos de Dios desde el principio de los principios, desde el principio de los días. De aquí en adelante, desde Génesis 3:15 en adelante, toda familia judía abrigaba la esperanza de que de su descendencia nacería el Redentor, el Salvador, el Consolador de su pueblo. Entonces también podemos decir que el patriarca Abraham, cuando tomó a su hijo, su único hijo, por cierto, para ofrecerlo como holocausto, también esperaba que el Mesías llegara a través de él, y expresó, hermano, su fe de una manera muy, muy correcta cuando dijo, Génesis 22:8, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Usted cree que esto lo dijo solamente, hermano, por Isaac? Hermanos, Abraham, el padre de la fe, viendo al futuro, proféticamente estaba diciendo, un día Dios se va a proveer de un cordero para el sacrificio de toda la humanidad, de los pecados de los hombres. Abraham estaba hablando proféticamente, hermanos. Jacob, ¿se acuerda de Jacob? Aquel que una vez tuvo una piedra por almohada, los árboles por cortinas, el cielo por tapiz y la fría tierra por su cama. Esperaba la venida de Jesús, hermanos. Porque él dijo cuando estaba en su lecho de muerte, dice Génesis 49:10 en adelante, cuando estaba bendiciendo a las 12 tribus, a sus hijos, le dice a Judá, no será quitado el cetro, el poder, el reino de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, dice ahí. ¿Quién será Silo? Ahorita diré a quién es Silo. Y a él, dice, se congregarán los pueblos. Ah, caray, a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es? Ese Silo. Y luego sigue, da más datos de este personaje, dice el versículo 11, atando a la vid su pollino, es decir, su burrito, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, dice, y en la sangre de uvas su manto. ¿De qué estará hablando Jacob? ¿O de qué habló? Dice hasta que venga Silo. Hermanos, Silo es una palabra y es una forma suavizada o un derivado de la palabra paz y poder. Eso significa Silo.
y por lo tanto señala a aquel a quien pertenece el cetro de poder y que es el dador de la paz, el pacificador, el príncipe de paz. Con esto quiero decirle que Jacob, hermanos, esperaba a Cristo. Jacob esperaba a Cristo, hermanos. Si hablamos del pueblo de Israel, cuando Moisés está por despedirse de su pueblo, dice Deuteronomio 18:15, le dice Dios al pueblo de Israel, le dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Usted dice: pues es que Josué, hermanos, Josué. No estaba hablando de Josué, estaba hablando de Cristo, estaba hablando, hermano, no dice Jehová te levantará profetas de entre tus hermanos, porque Dios levantó profetas, muchos, pero aquí está hablando de uno. Dice: profeta, uno de en medio de ti te levantará, dice, de tus hermanos, a él oiréis. No dice a ellos, los profetas oiréis, dice a él, a ese. David, hermanos, David canta, pero con ganas, canta una y otra vez, hermano, de Cristo. David lo celebró a Cristo en muchos himnos, hermano. El ungido de Dios, el rey de Israel, ante quien todos los reyes se inclinarán y todas las naciones le llamarán bendito, como en el Salmo 72, donde David ora por el reinado de su hijo Salomón. Pero que realmente David, hermanos, profetiza de Cristo, el rey y bendito de las naciones. ¿Por qué estoy diciendo esto? Mire, si usted encuentra que este salmo le va bien a un hombre, aunque sea el rey más perfecto del mundo, si estas palabras corresponden a un hombre, hermano, yo me disculpo y doy marcha atrás en esto que estoy diciendo. Usted dígamelo. Salmo 72, versículo 7 al 9, dice: florecerá en sus días justicia. Ahorita hablábamos de lo que es ser justo. Usted dice: a ver, piense, Salomón fue justo, hermano. Sería justo en algunas cosas, pero que no cuando murió Salomón y se levanta a su hijo Roboam, y luego vienen a él los muchachos y le dicen: oye, tu papá nos cargó la mano, pero bien feo, ¿verdad? Nos puso a trabajar, nos agarró como logreros para sus obras, para el templo, para su palacio, para su casa. Disminúyele, le dijeron, bájale poquito. ¿Usted cree que eso es ser justo? ¿Y qué hizo Roboam? Dijo: no, si el lomo de mi padre era así de grueso, yo lo tengo así de grueso, ¿ah? Si mi papá los castigó, ¿verdad? Con látigos o con esto, con lo otro, yo los voy a castigar con escorpiones, dijo Roboam. Hermano, esto no se habla por causa de Salomón. Esto es una profecía de aquel, hermano, que en sus días, hermano, florecería verdaderamente la justicia. Y dice: muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Versículo 8, dominará de mar a mar. Es cierto, Salomón, hermano, fue un hombre que estableció por un periodo de tiempo la paz, pero esto no fue, hermano, de mar a mar, y desde el río, dice, hasta los confines de la tierra. Esto tampoco se puede aplicar a Salomón. Versículo 9, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Hermanos, estas cosas no pueden decirse de un hombre. Versículo 11 en adelante: todos los reyes, dice, se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. No puede ser Salomón este. Versículo 12: porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Ya mencioné yo lo que sucedió después de la muerte de Salomón, las quejas que vinieron. Versículo 13: de hecho, Samuel se los había advertido al pueblo. ¿Quieren rey?, les dijo Samuel. No saben lo que están pidiendo. Cuando tengan rey, va a tomar a sus hijos, a sus hijas, para que se pongan de siervos, de panaderos, de todo.
los va a tomar para que hagan sus casas, para que les sirvan. ¿Eso quieren?, les dijo Samuel. Esto estaba hablado. Y Salomón, hermano, no era un dechado de virtudes en este sentido. Salomón, hermano, tomó aprecio, hermanos, y a salario, como asalariados al mismo pueblo de Israel. ¿Dónde nos quedamos? 13. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. No, esto solamente habla de Cristo. De engaño, dice el versículo 14, y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿Sí? ¿Será Salomón? Versículo 15, vivirá y se le dará el oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Uy, hermanos, versículo 17, será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Este es Cristo, hermanos. Este es Cristo Jesús, no es Salomón. No es Salomón. Ahora, ¿qué, hermanos, si nos detenemos a hablar de Isaías, por ejemplo, que habló con tanta claridad de la esperanza ya cumplida ahora, cuando nos dice en Isaías 9:2, usted conoce estos pasajes: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué habla así Isaías con tanta anticipación? Estaba hablando del día en que Cristo nacería en esta tierra. Versículo 6, 9:6, porque un niño, dice, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién hablaba Isaías? De la esperanza del pueblo de Dios. Hermanos, tiempo nos falta para hablar de muchas cosas más que Isaías vio acerca de su pasión, de su gloria. Tiempo nos faltaría para hablar de lo que vio Jeremías, Ezequiel, Daniel, Miqueas, Malaquías y todos los demás profetas que estuvieron de alguna manera forzando sus ojos sin los lentes que usted y yo tenemos de la profecía, hermano. Porque usted y yo vemos las profecías cumplidas escritas aquí, pero estos hombres, hermano, escribieron, dice Pedro, sin saber muchas veces para quién escribían. Forzaron los ojos y hasta la voluntad y el corazón y escribieron, hermano, estas cosas futuras en las brumas oscuras del futuro, hermanos, hasta que las semanas, los meses, los años, los siglos de la profecía se cumplieron, y hasta que llegó el día sagrado cuando Jesucristo vino en carne. Sí, hermanos, todos los justos y piadosos estaban esperando la consolación de Israel. Y ahora, el buen anciano Simeón, colocado al borde, escuche bien, del tiempo en el que Cristo había de manifestarse, lo buscaba con ojos atentos. Cada mañana subía al templo diciéndose a sí mismo: tal vez Él vendrá hoy, tal vez Él vendrá hoy, porque el Espíritu me dijo que no voy a morir, y me estoy haciendo viejo, y me estoy quedando sin fuerzas, me estoy quedando sin vista, tal vez mis pasos son cada vez más lentos, pero yo sé que el Espíritu me dijo que no voy a morir hasta que lo vea. Y cada noche cuando regresaba a su hogar, hermanos, yo creo que doblaba su rodilla y decía: Señor, ven en breve, Señor. Y sin embargo, esa mañana, hermanos, fue al templo sin saber, tal vez, que la hora cuando vería a su Señor había llegado. Allí estaba él, cargado en los brazos de su madre, un bebé, hermanos, pequeñito. Y Simeón lo reconoció, porque inmediatamente dice el versículo de Lucas 2:29, dice: ahora, ya, dijo Simeón, ahora, dijo,
Señor, ya la hice, ahora sí despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. Hermano, qué maravilla, qué experiencia. Y alguien me dirá, ay, pastor, pero no podemos nosotros esperar al Salvador ahora, porque ya vino. No, hermanos, en un sentido, no podemos esperarlo porque sí, Él ya ha venido. ¿Sabe usted que los pobres judíos lo están esperando todavía? Ellos esperan en vano ahora su primera venida, que ya pasó. Hermanos, pero voy a decir algo aquí. Esperar a Cristo, esperar la consolación, esperar al Salvador, era una virtud, algo maravilloso, una esperanza maravillosa hasta el día que Cristo vino, hasta los días de Simeón, hermanos. No más hasta ese día. ¿Por qué? Porque esperar a Cristo ahora o no creer que Él ya vino, ¿sabe cómo se le llama eso? Eso no se le llama esperanza. Eso se le llama terca infidelidad o incredulidad contumaz, incredulidad aferrada. Estar esperando a Cristo hoy, hermano, no es más que infidelidad, es terquedad, es incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque el Mesías ya vino, hermanos. Escuche pues la bienaventuranza que usted y yo tenemos hoy en este siglo. Dice Juan, usted conoce ese pasaje. En sus primeras palabras, Juan expresa esta bendita bienaventuranza que usted y yo gozamos. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí hay uno que sí le recibió, fue Simeón. Pero la mayoría de ellos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice el versículo 12. ¿Usted le recibió? Bueno, a los que creen en su nombre, usted creyó en su nombre, les dio el poder, les dio la autoridad, les dio el derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entonces, hermanos, aunque no esperamos ya su primera venida, aún así, hermanos, hay un elevado sentido en el cual el cristiano debe estar todos los días esperando la consolación del pueblo de Dios. ¿Usted quiere vivir así para siempre, hermano? Mire, el Espíritu que Dios envió como consolador fue un regalo temporal. La Biblia dice que es como, no dice que es como, dice que el Espíritu Santo es las arras o son las arras. ¿Eso qué son las arras, hermano? Son la garantía de que un día veremos a Cristo en persona y con nuestros ojos. El Espíritu Santo es temporalmente, hermano, una garantía para nosotros como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Podemos entender eso? Entonces, yo quisiera decir con gozo, hermanos, que la doctrina de la segunda, cantábamos un canto que habla de la segunda venida de Cristo. Y yo quisiera decir con gozo que la segunda venida de Cristo está ganando popularidad o terreno por todos lados. Quisiera encontrar que el pueblo de Dios en todas partes, y me voy a incluir, estamos esperando al Señor o tenemos un sentimiento como queriendo apresurar o sueños o expectativas de que el Señor regrese. Quisiera decirlo, pero ¿sabe qué, hermanos? Ahorita mencionaba el hermano Luis Carlos algo y nunca nos ponemos de acuerdo, se lo puedo asegurar, hermano. En los cantos me gozaba mucho porque en los cantos me acordaba de partes del sermón y decía, qué bueno eres tú, Señor. La realidad, hermanos, nuestra, y me refiero a la iglesia de Cristo, y ahí estoy yo también. La realidad es otra. Hermanos, nuestros sueños, nuestras expectativas están en este mundo, esa es la realidad. Nuestra esperanza es hedonista, pura. ¿Qué quiere decir? Que anhelamos el placer aquí y ahora y nada más que en este mundo. Esa es la realidad. Habrá Simeones, no lo dudo, en este tiempo, que sí esperan que Cristo regrese. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros estamos tan afianzados y acostumbrados a este mundo
que no esperamos la consolación de Dios en nuestra vida. Como cristianos debiéramos estar sorprendidos, esa es la realidad, de que la creencia y la esperanza de que Cristo vuelva no sea generalizada, porque es perfectamente escritural. Escuche, la doctrina de que Cristo volverá es tan escritural como fue, hermano, su primera venida. Entonces, qué curioso. Yo no dudo que en el tiempo de Simeón había muchos despistados, muchos que también tenían su esperanza en este mundo y no les importaba que Cristo, el Salvador, se manifestara o naciera de ellos. Pero hermanos, nosotros como iglesia, sabiendo, como dije ya, que las cosas que se prometieron se cumplen al pie de la letra, ¿por qué no esperar, hermano, algo que es una promesa? ¿Por qué no esperar su segunda venida? Por eso, hermanos, es importante escudriñar el carácter y la esperanza de este hombre. Porque al igual que él, debiéramos estar escalando por las escaleras de la gracia cristiana, y debiéramos estar buscando esa esperanza bendita de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo menos que podemos hacer mientras esperamos, hermanos, es que si no esperamos en Cristo, si no esperamos la venida de Cristo como debiéramos estar esperándola, hermanos, debiéramos estar buscando nuestra consolación hoy en día en Cristo. ¿A qué me refiero que busquemos nuestra consolación en Cristo? Pues, hermanos, que en todas nuestras necesidades, en todos nuestros problemas, en esos momentos en que necesitamos la dulce experiencia consoladora, estemos acudiendo a Cristo. Porque es, hermano, triste saber a veces que como iglesia buscamos ayuda en tantas cosas, menos en Cristo. ¿De qué sirve entonces que Cristo, hermano, haya venido y haya sido nuestro consolador y que el Espíritu sea eso específicamente, un consolador para nosotros? ¿De qué sirve? Si como iglesia y sabiendo estas cosas acudimos a todo menos a Cristo. Lo menos que podemos hacer, hermanos, si no nos interesamos en orar y en decirle, Señor, ven pronto, pues aunque sea, hermanos, estemos descargando nuestras necesidades en Él, nuestras penas en Él, nuestros conflictos en Él, que sea Cristo verdaderamente nuestro consolador. Yo no sé cuándo fue la última vez, hermanos, que le dijimos al Señor en oración, ven, Señor Jesús. Pero estamos acudiendo al Señor en oración, en nuestras luchas, dije, en nuestras pruebas, en nuestras necesidades para recibir de Él respuesta consoladora, hermanos. ¿Quién o qué satisface nuestra alma, hermanos, como cristianos? ¿Quién o qué? ¿Es Cristo, aun cuando no ha regresado por segunda vez? ¿O estamos refugiándonos en el dinero, en la familia, en los hombres, en nuestro récord cristiano, es decir, en los muchos años que tenemos como creyentes? Mire, cuando miramos al acontecer de este mundo violento, inmoral, perverso, a mí me entristece mucho, hermano, oír que a veces los cristianos están esperando que se levante un presidente de la república, un primer ministro o alguien en el mundo, un hombre que pueda corregir el torcido camino que este mundo lleva. Hermano, esa forma de pensar es inconcebible en un cristiano. Los cristianos esperamos en Cristo, hermano. Y nosotros sabemos que ningún hombre en este mundo va a corregir el rumbo. Nadie tiene ese poder, nadie tiene esa gracia. Pero Cristo, hermano, Cristo tiene el poder, Cristo tiene la autoridad, Cristo tiene todos los medios, Cristo tiene toda la gracia. Por eso es consolador. Él tiene que ser nuestro consuelo. Hermanos, no esperemos en Cristo y en los hombres. Ese es otro error. No esperemos en Cristo y en los hombres. No esperemos en Cristo y en el dinero.
No esperemos en Cristo y en nuestro récord cristiano, como decíamos ahorita. No esperemos en Cristo y en nuestras buenas obras. No esperemos en Cristo y en la política. ¿Sabe cuál es lo único que encuentro yo de ese joven muchacho que mataron, hermanos, en Estados Unidos? El único error que veo en él, porque así lo dicen las noticias y su récord, su biografía así lo dice, es que este hombre sí era cristiano, esperaba en Cristo, predicaba a Cristo, pero defendía, hermano, un partido político, defendía, hermano, una postura política. Esas combinaciones, hermano, son fatales para cualquiera. Metamos esto en la cabeza. No podemos esperar, hermano, ni tratar de mezclar a Cristo con otras cosas, porque entonces Cristo no es Señor de nuestra vida. ¿Me doy a entender? Es Cristo al que tenemos que esperar, es en Cristo en quien tenemos que esperar. Hermanos, si algunos de nosotros tal vez sentimos que hemos perdido la luz de la presencia del Señor últimamente, si no hemos visto su rostro bendito, si no hemos oído su voz que habla de amor, no hemos escuchado los tiernos acentos de sus labios, pero lo estamos anhelando, entonces bien, porque hermano, yo no digo que yo oigo todos los días la voz del Señor o que lo veo con mis ojos, pero yo anhelo, hermano, a Cristo en mi corazón. Yo anhelo que Él obre en mi vida, yo anhelo que Él obre en su iglesia, yo anhelo que obre en mi ciudad. Yo anhelo que Cristo sea, hermano, el que tome el control de todas las cosas. No estoy diciendo, le vuelvo a repetir, que lo veo, que lo siento, que no siempre es así. Pero si anhelamos y esperamos en Él, como esperó Simeón tantos años, esto es maravilloso, hermano. Eso está muy bien, porque estamos entonces como Simeón, estamos esperando la consolación de su pueblo. Es mi deber, hermanos, comunicarles que Él vendrá. Él viene, hermanos, aunque parezca que ya se tardó. Él viene. Yo les digo lo que he leído y lo que he recibido, que Él escucha y responde consoladoramente aún cuando no lo vemos físicamente. Cuán frecuente David, hermanos, en sus salmos habla de esa esperanza en el que el Salvador, aún sin manifestarse, respondía y escuchaba a quienes esperaban y clamaban a Él. Salmo 22:4. Usted sabe este versículo. Hay hasta un canto de esto muy viejito de Marino. En ti esperaron nuestros padres. Sí, pero los padres de David y todas esas generaciones no vieron al Señor. No importa. Usted y yo tampoco lo vemos todavía. Pero dice David, en ti esperaron nuestros padres. Y vuelve a repetir, esperaron y tú los libraste. Versículo 5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Se fija? Y estos hermanos nunca vieron al Señor. Simeón sí, pero estos no. Cristo no abandona a su pueblo absolutamente o para siempre. Y aunque parezca que esconda su rostro, hermanos, Él vendrá otra vez. Algunos de nosotros hemos observado la vida de las golondrinas, hermano. ¿Sí sabe cómo se navegan estos animalitos? Yo no sabía nada y aquí en la ciudad es difícil saber acerca de estos animales. Yo aprendí un poquito de ellos porque vivía en la sierra y allí en el portal de mi casa hacían nido las golondrinas. A veces me llegaron hasta a ser molestos por el batidero que hacían, ¿verdad? Sus suciedades ahí en la pura entrada de la casa. Pero estos animalitos, hermano, yo no puedo decir que cuando llega el invierno y ya no veo a las golondrinas ahí en el nido, se murieron. ¿Sí sabe cómo trabajan las golondrinas? Esas golondrinas que estuvieron ahí en ese nido afuera de mi casa, en el invierno se van a un lugar más cálido, pero el siguiente año en la primavera vuelven los mismos, hermano, la misma pareja de golondrinas, la misma, claro que sí mueren, ¿verdad? Cuando llega su tiempo. Pero yo no puedo decir, hermano, en el invierno que esas golondrinas se murieron porque ya no las veo. No, están en otro lugar y volverán. Yo no puedo decir, hermano, que el sol, porque está atrás de las nubes, ya no existe o ya se murió o ya no salió el sol. No, el sol está ahí. Mi nieta, la que vive aquí,
ama a la luna, ama a la luna. Dice, la lunita, abuelo, la lunita, quiero ver la lunita, dice. Y cuando está nublado, dice, ay, no, no está la lunita. No, sí está, ¿verdad? Pero están las nubes ahí. Hermanos, hay nubes en medio de nosotros, entre Cristo y nosotros, pero Cristo está por venir. Cristo viene, esto es cierto, está escrito, debemos estarlo esperando. Hermanos, sería muy infantil de nuestra parte que nuestro corazón no espere a Cristo porque no lo vemos, que nuestro corazón no espere a Cristo porque se ha tardado en venir. Sería muy infantil, como lo que dice mi nieta, que la luna no está porque está atrás de las nubes. Jesús se ha ido, hermanos, por un poco de tiempo, pero Él volverá. Cristiano, debemos estar esperando nuestra consolación. También espero, hermanos, esta mañana tener en este lugar o del otro lado de la cámara algún pobre pecador que está buscando y que está esperando ser consolado. Pecador, yo te digo a ti, si ya no aguantas más, el Señor te dice, no tienes que esperar eternamente. Muy pocas veces, yo te lo digo, Cristo hace esperar a los pecadores por mucho tiempo. Algunas veces lo hace, algunas veces lo hace, algunas veces no te responde ni una sola palabra, pero eso lo hace para probarte, para probar tu fe. Y aunque te haga esperar, te aseguro que Él no te va a enviar vacío. Ciertamente, si le anhelas, si le deseas, te dará misericordia tarde o temprano para salvación de tu alma. Te voy a mencionar una promesa de Dios ahí en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Y esto es para nosotros también, hermanos, que pensamos que Cristo ya se dilató, ya se tardó. Aunque la visión tardara, dice Habacuc, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, dice, aunque tardare. Espéralo, dice, porque sin duda vendrá, no tardará, dice otra vez. Así que, amigo que me escuchas en esta tarde, estás esperando que Dios te salve, que Dios te cambie, que Dios te transforme. Has clamado inclusive a Él y no has tenido respuesta. Yo te digo en esta hora, en esta tarde, que Cristo no retarda su promesa. También para nosotros, iglesia del Señor, ¿acaso no ha venido a nosotros Él por su Espíritu todavía, como mencionaba ahorita? ¿No nos dio ya la garantía de su Espíritu? Pues clamemos por Él, clamemos por Él, clamemos a Él, Él vendrá. Nada, hermanos, apresura más al padre de familia hacia el hijo que su llanto y su clamor. A ver, ¿cómo no decimos eso, hermano? ¿Cómo no decimos? Pues es que no he clamado por él, no he llorado porque venga. Nada apresura más. Si usted es padre de familia, sabe perfectamente que cuando un hijo pequeño llora, grita, se lamenta, nosotros, pero insofacto, llegamos hacia él. Pues hermano, el Padre, hermano, Cristo es igualmente, hermano, amoroso y dedicado por los suyos. Tal vez los suyos no hemos, hermano, clamado, no hemos llorado, no hemos pedido que Él venga ni llorado delante de Él. Así que llora, hermano, delante de Cristo. Llora, tú que tienes poca fe, tal vez, pero dices, estoy muy débil para llorar, hermano, a veces. Bueno, pues Él puede oírte, déjame te digo. Él puede oírte aunque tú no puedas llorar, aunque tú no puedas clamar, porque es su Hijo el que llora. Lloremos, amados hermanos, que nuestras oraciones suban al cielo, aunque este torpe pastor y ministro no se dé cuenta a veces de sus necesidades y de su llanto, aunque la incredulidad les diga que nadie puede escucharlos. Hay un Dios en el cielo, hermanos, que conoce el llanto del penitente y sabe consolar. Dice el Salmo 147:3, y con esto voy a terminar, porque aquí termina el primer punto y no voy a avanzar más. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él lo hace, hermanos, Él lo hace ahorita en este tiempo. Oiga, pero Cristo no está. Él lo hace. Él es la consolación ya nuestra, hermanos. Cuán dulce actitud
Cuán dulce actitud es esperar la consolación nuestra en Cristo. Cuán dulce, hermanos, es esperar en Cristo Jesús. No hay otra cosa mejor. No hay otra cosa mejor, hermanos. Cualquier otra cosa, hermanos, seguiremos perdiendo el sueño, seguiremos perdiendo la paz. Cualquier otra promesa, hermanos, de quien sea, de quien venga, del más pudiente de los hombres. A veces decimos, no, pues es que con dinero se resuelve todo. No, hermanos, eso no es cierto. El dinero no resuelve muchas cosas, pero Cristo lo resuelve todo, hermano. Esperemos en Él. Consuélese en Cristo, refúgiese en Él, porque, hermanos, Él no defrauda a nadie. Hablaremos más de Simeón, de ese cumplimiento, de la esperanza de Simeón. Hablaremos de esto, pero hoy, hermanos, quedémonos con esto. Esta era la esperanza de Simeón y nosotros esperamos en el mismo. Esperamos en el mismo. Y nosotros debemos de tener más seguridad y más confianza en la esperanza y en la promesa, hermanos, porque vemos que todo se ha cumplido. Todo. Hermanos, nosotros no estamos tan viejos como Simeón. Ya hemos dicho quiénes son los más mayores aquí, pero yo no creo que seamos como Simeón todavía. Nos falta, hermano, nos falta. Aguantemos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el que ha de venir vendrá, dice la palabra del Señor, y no tardará. Espérelo, hermano, y espere en Él también. Aquí paramos, no vamos a correr, hermano. Póngase de pie. Hemos estado cometiendo el error, hermano, de esperar en alguien en este mundo. Hemos estado cometiendo el error, hermano, de mezclar a Cristo con otras cosas. Deseche eso, hermano. Agárrese de Cristo nada más. Fortalézcase en Él. Consuélese en Él. De verdad se lo digo, hermano. Si usted supiera, hermano, las cosas que Dios me ha estado enseñando, hermano, acerca de esto, es maravilloso. Nuestro Señor es maravilloso, hermano. Nuestro Señor, ay, hermanos, aprendamos de este hombre. Miremosle otra vez, demos una repasada. Seguiremos hablando de esta maravillosa experiencia de Simeón. Piense en esa experiencia, hermano. Piense en esa experiencia que se le concedió a este hombre. Piénsela, medítela, eche a andar su imaginación, vuelva a leer el pasaje. Y verá que, hermanos, nos parecemos mucho a Él. Nos parecemos mucho a Él, o al menos debiéramos parecernos a Él. Mucho. Por eso está escrito Él ahí. Por eso se quedó ahí, como decíamos ahorita, su biografía para la eternidad, hermano. Porque hay mucho que aprender de Él. Ore conmigo, hermano, por favor, Padre. Oh Dios bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, nosotros, a diferencia de aquellos antiguos profetas, Señor, tenemos garantizado el cumplimiento de tus promesas. Porque aquellos veían, Señor, lo que nunca, Señor, o más bien aquellos escribieron lo que nunca verían sus ojos. Aquellos santos profetas, Señor, no fueron perfeccionados aparte de nosotros, dice tu palabra, Señor, para que nosotros también fuéramos bendecidos, consolados, Señor, todos juntos. Y aunque aquellos, Señor, no vieron, Señor, hoy gozan ya, Señor, de tus promesas. Y nosotros, Señor, que hemos experimentado, Señor, la salvación que hay en Cristo, el cambio transformador, Señor, y la respuesta continua, Señor, en su tiempo, en su momento de nuestras necesidades, la consolación de nuestras penas, de nuestros dolores. Señor, a diferencia de aquellos, nosotros tenemos una gran ventaja, Señor. Todo se ha escrito y todo lo que se escribió, Señor, se ha cumplido, se ha ido cumpliendo.
Con más razón, Señor, nosotros debemos creer. Con más razón, nosotros debemos esperar en Cristo. Con más razón, Señor, nosotros hemos de ser consolados en ti, Señor. Si nos has dado de tu Espíritu, si no nos dejaste huérfanos, si nos mandaste al Consolador, las arras de tu Espíritu, la garantía de que un día, Señor, estaremos contigo para siempre y te veremos también, Señor, por medio de estos ojos. Señor, nosotros no tenemos excusa. Tu pueblo, la iglesia de hoy, Señor, no tiene excusa para no esperar. No tenemos excusa, Señor, para no creer. No tenemos excusa para ser un pueblo cabizbajo y desesperanzado. Esperamos en ti, Señor, todo el tiempo. Señor, desechamos en esta hora todo aquel complemento que nosotros quisiéramos, Señor, añadir a la sola consolación que tú eres para nosotros. Desechamos a los hombres, desechamos todo recurso, desechamos todo proyecto político, desechamos, Señor, aún nuestras propias experiencias, nuestros años de conocerte. Nos rendimos, nos volcamos en ti solamente, porque solamente tú, Señor, puedes consolarnos. No tenemos ningún récord, Señor, delante de ti. El récord lo hiciste tú, Jesús. El récord y los méritos los tienes tú, amado y bendito Jesús. Todo lo hiciste en la cruz y nosotros en ella, Señor, también. Ahí, Señor, en tu sacrificio, Señor, nos volcamos, porque ahí tenemos todas las cosas. Ahí se pagaron todas las deudas. Ahí, Señor, obtuvimos la victoria. Y cuando te levantaste de entre los muertos, Señor, una promesa más se cumplió. Señor, la muerte fue sorbida en victoria. Señor, y ahora, Señor, solo la vida, Señor, es para nosotros. No hay nada que temer. Descansamos en ti, confiamos en ti, Señor. Y lo único que nos queda es reencontrarnos, Señor, personalmente contigo. Esperamos ese día, Señor, y sabemos que no nos defraudarás, porque así se ha cumplido promesa tras promesa, Señor, y sabemos que esta no será la excepción. Gracias, muchas gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Gracias, Cristo. Cantamos, hermanos.